Este es el 10º y último módulo de la materia de gobernanza del conocimiento y la innovación de la maestría en gerencia para el desarrollo de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Aquí vamos a principalmente dar algunas conclusiones, discutir algunas conclusiones y algunos elementos considerados fundamentales que deben ser entendidos y con las cuales podríamos hacer el ejercicio posterior de evaluación de aprendizajes de lo discutido en los 10 módulos en su conjunto. Bueno, el módulo 1 trató sobre los determinantes del desarrollo. Allí vimos sobre el papel del conocimiento, la ciencia y la tecnología como factor fundamental del desarrollo basado en capacidades. El módulo 2 discutimos sobre algunos conceptos básicos, qué es investigación, qué es conocimiento, qué es ciencia, qué es tecnología, qué es innovación, qué no lo es y demás. También en el módulo 3 hablamos sobre formas de producción de conocimiento, como aquellos procesos que son importantes conocer desde la perspectiva de la gobernanza y de la gestión de lo público, para reconocer sus especificidades. También hablamos en el módulo 4 sobre modelos de innovación, cómo se llega a la innovación, cuáles son los factores que inciden en la innovación o que obstaculizan la innovación. Y el proceso evolutivo del conocimiento, la innovación y el bienestar y el desarrollo. Cómo se ve esto en perspectiva histórica y sistémica. Sus contribuciones específicas. En el módulo 6 discutimos sobre los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación y revisamos el caso específico colombiano. El módulo 7 habló sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación, también enfatizando en el caso colombiano. En el 8 hicimos una pequeña introducción sobre sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación. No nos extendimos mucho allí porque eso es objeto de otra materia en sí mismo. El módulo 9, el anterior, trató sobre los retos de gobernanza de los sistemas nacionales en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en países en economía emergente o países en vía de desarrollo, donde hicimos también un análisis específico del contexto y los retos de gobernanza en el contexto colombiano. Y estamos entonces en el último módulo 10 sobre conclusiones y evaluación. Después de todas estas discusiones, todas estas temáticas tratadas, bueno, no podemos hablar de discusiones porque fue una presentación mía principalmente en los distintos videos, pero sí en el marco de las clases donde estos videos fueron discutidos por lo menos en los primeros 5 módulos, y ahora lo que vamos a discutir en la próxima sesión de los siguientes 5 módulos para completar los 10 módulos. El hecho es que después de esto, de tratar estos temas, una de las preguntas básicas que nos queda a los estudiosos de la ciencia, la tecnología y de las políticas para promoverlas es cuáles deben ser las características o los rasgos que deben tener las políticas de innovación para economías emergentes como Colombia. Esta fotografía, esta imagen, pues a mí me gusta utilizarla como provocadora de esa reflexión porque de alguna manera refleja esas condiciones que nos caracteriza como nación, en donde no hay muchos recursos, no hay mucha voluntad política, no hay mucho conocimiento, pero sí hay altísima recursividad, altísimas capacidades creativas, capacidades innovativas que probablemente no estamos aprovechando, que probablemente esa política de ciencia, tecnología e innovación debería justamente brindar las condiciones para que esto no sean, digamos, marginales, sino que sean efectivamente procesos que empiezan muy básicos, muy de soluciones locales muy específicas, muy recursivas, pero que sin la cual no podríamos inventarnos cosas mucho más sofisticadas de vanguardia y que sean efectivas, eficaces, eficientes en la solución de problemas o incluso que genere empleos, que genere empresas, que genere mayores capacidades competitivas, etcétera. Si no partimos de una perspectiva multinivel de abajo hacia arriba,
en el cual a partir de lo que somos y tenemos podemos construir muchísimo más, pues es difícil que estemos haciendo aportes concretos, específicos al desarrollo con el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta discusión se inserta dentro de una discusión, de un debate global, mundial, al respecto de la necesidad de nuevos enfoques de las políticas de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación en países en vía de desarrollo, en el cual no es un asunto de sustituir una cosa por la otra, sino de reconocer cada vez más la complejidad y las especificidades y las riquezas en esos detalles que tienden a ser a veces ignorados, a veces ignorados por, valga la redundancia, por desconocimiento, por ignorancia, pero a veces también estigmatizados, a veces marginalizados por no ser lo que los demás hacen, por no ser lo que nos sentimos orgullosos cuando tenemos muchísimas cosas por ser orgullosas de las cuales no nos damos cuenta. Por decir un ejemplo que se me viene a la mente, Colombia es un país que está muy sofisticado en la delincuencia. Suena vergonzoso decir eso, pero si ese potencial y esa recursividad y esa inteligencia para hacer las cosas ilegales, de alguna manera nocivas, fuese canalizada, fuese encaminada justamente a aprovechar ese potencial para construir, en vez de destruir, un mejor país, pues probablemente eso, para llegarlo a hacer, necesitamos mirar las cosas de manera distintas y construir sobre lo que existe y el potencial que se tiene. Esto es apenas un ejemplo del tipo de reflexiones que deben inspirar a los tomadores de decisiones en torno a dónde cifrar los esfuerzos en pro de una ciencia, una tecnología, una innovación que sea excelente y que sea pertinente al tiempo, que sea sostenible económicamente, financieramente atractivo, pero también socialmente sensible, que proteja al medio ambiente, que mire las futuras generaciones. Bueno, los retos son bastante grandes y claramente son temas que las políticas de ciencia, tecnología e innovación deben tener como derroteros. Entonces decía que las discusiones internacionales globales, en las cuales también académicos como los que trabajamos en la Universidad Externada de Colombia, en la Universidad de Twente, los que hacemos parte de la red GCTI de gobernanza del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, nos estamos constantemente cuestionando para complejizar, enriquecer, complementar los esfuerzos que se hacen a nivel de gobierno, a nivel departamental o territorial, en aprovechamiento del conocimiento para un mejor país. Conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces decíamos que esta discusión pasa por reconocer que es importante el I+D, naturalmente necesitamos invertir en Colombia muchísimo más en investigación científica y en desarrollo experimental. Necesitamos ampliar ese concepto a lo que hoy se conoce como las actividades de ciencia, tecnología e innovación, que involucran brindar las condiciones favorables para los ejercicios de prestación de servicios tecnológicos, de extensión, formación del capital humano para la ciencia y la tecnología. Necesitamos seguir contribuyendo a la generación de las condiciones que faciliten y promuevan y viabilicen la innovación tecnológica. También necesitamos esfuerzos en pro de promover la innovación responsable, la innovación que conduzca a una mayor inclusión, a reducir las brechas y no tanto aumentarlas, promover las actividades de innovación social que permita a las comunidades pensar las cosas de manera distintas. Es decir, tenemos que de alguna manera rediseñar mucho el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para justamente poder utilizar estos recursos de manera inteligente, estas capacidades de solución de problemas cotidianos para que se escalen y puedan solucionar problemas de muchísimo mayor impacto intergeneracional, intersocietal, de distintas geografías, etcétera, etcétera. También hay que concebir el Sistema Nacional de Innovación no solamente como un sistema orientado hacia la innovación para la productividad y la competitividad, sino también para el desarrollo social. La pregunta que aparece es cómo se vería este mapa si la variable dependiente fuera la innovación social en vez de la innovación tecnológica, o que se uniera al concepto de innovación tecnológica. ¿Qué actores harían falta reconocer aquí en este mapa? ¿Qué tipo de actividades deberían ser financiados? Esas son las preguntas que deberíamos estarnos haciendo para salir del subdesarrollo. Y cómo se vería si este mapa, si el objetivo de la política de innovación fuera el desarrollo social y no solamente el crecimiento económico y la competitividad, lo cual pues incluso hemos hecho esfuerzos
no muy elevados desafortunadamente, pero aún así no hemos podido lograr ser competitivos y ser innovadores. De manera que si queremos realmente aportar al desarrollo económico, social y con amigabilidad ambiental, pues hay que ampliar el grado de complejidad y el espectro de las cosas, sin que eso quiera decir que sea obstaculizante, sin que la complejidad no quiere necesariamente que está relacionado con parálisis porque no se sabe qué hacer, sino es coger las cosas, ponerlas en sus dimensiones adecuadas y trabajarlas en coordinación con quienes conocen sobre esto de manera participativa también. Es decir, los retos son muy grandes, pero son necesarios, sin lugar a dudas. Pero no solamente esto en un contexto local, nacional, sino también dentro del reconocimiento que hay unos esquemas y unos sistemas de encadenamientos internacionales. Por eso habla uno de gobernanza global, en donde hay distintos actores lo ideal podría ser complementar la visión bottom-up con la visión top-down, en donde a partir de la gobernanza local, en los municipios, en los departamentos, podamos hacer procesos coordinación, de articulación de esfuerzos, de inversión conjunta, de alianzas público-privadas a nivel regional, pero también a nivel subregional, a nivel con los países vecinos, luego eventualmente también con los países del sur, con quien tenemos tantas similitudes y sin lugar a dudas con el resto del globo, sobre todo cuando se trata de cierto tipo de retos como en el que estamos viviendo en este momento de la búsqueda de una vacuna por el COVID, en donde eventualmente tenemos mucho que ofrecer, pero probablemente no estamos explorando toda esta potencial y esta capacidad como país tan rico que somos. De manera que esto lleva a la reflexión al respecto de reconocer que el desarrollo económico y social de los países dependen en gran medida de la calidad de sus sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, y que la calidad de estos sistemas nacionales dependen de las calidades de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación, pero que además esta calidad de los sistemas nacionales y regionales dependen de la calidad de la gobernanza, de los modelos de gobernanza, modelos sin los cuales, si no se tiene unas políticas públicas y una función de Estado suficientemente instruido, consciente, que movilice la voluntad política, que movilice los recursos, que movilice el conocimiento, difícilmente podrá operar. Pero eso es un poco, digamos, la perspectiva bottom-up, en el cual explica por qué unos países son mejores, les va mejor que otros. Y de alguna manera, pues, es el objeto de preocupación tanto de los estudiosos como de quienes quieren hacer de la mejor forma posible las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Hay unas razones para el optimismo en lo que estamos y hacia donde podríamos ir. Claramente, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología aclara un poco el panorama. Es muy reciente la creación del ministerio, por eso todavía es difícil anticipar cómo se va a desempeñar. Sabemos que en la actualidad hay ciertos debates, ciertas discusiones en torno a quienes están en este momento en la cabeza en el ministerio, pero independientemente de estas discusiones coyunturales poco interesantes, el hecho político y social importante es que por fin hay una instancia que ojalá se le brinde el espacio necesario para que dirija y lidere el sistema nacional de manera coordinada, no de manera autónoma ni independiente, sino justamente de manera coordinada, que ejerza ese liderazgo de dirección de orquesta, un poco apelando a la metáfora de la orquesta, que sea capaz de coordinar a los distintos actores para que todos marchen en una misma dirección, que es un mejor desempeño del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para salir del subdesarrollo. Pero un ejercicio que se haga de manera coordinada con los distintos niveles de implementación
que de alguna forma no solamente todo esto caiga en cabeza y en responsabilidad de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que otros actores que tienen también papeles fundamentales, como el Departamento Nacional de Planeación, como la Presidencia, como los otros ministerios, como otros institutos descentralizados, tengan esa capacidad de coordinación, esa voluntad política de coordinación, que ofrezcan claridades al sistema, a la sociedad, a los mercados, que den señales claras, que puedan aportar a cumplir con las 7 funciones que discutimos que todo sistema debe contener, donde haya una clara división del trabajo, donde haya unos esquemas y canales de comunicación y de conversación entre los distintos actores, que haya mucho más conciencia sobre la importancia de que el papel del Estado en estos procesos es fundamental, que los mercados por sí solos no lo van a hacer, y demás. Y por último, que haya una sociedad civil atenta, vigilante, propositiva, con voluntad de construcción, que haga ejercicios de evaluación, que haga ejercicios de seguimiento, que el Estado mismo facilite esos procesos para asegurar la excelencia dentro de la operación dentro del sistema, y demás. La red de GCTI, que yo presido en la actualidad, que está compuesta por personas, es una red de personas principalmente, pero que vienen de la academia, vienen del sector público, vienen del sector privado, de la sociedad civil organizada, y que nos reúne principalmente esa intención de pensar conjuntamente en la mejor calidad de los sistemas, de los esquemas de gobernanza, de los modelos de gobernanza, del quehacer de la política pública, de las formas en que los distintos actores pueden contribuir y demás. Somos de alguna forma en donde estamos de alguna manera movilizando, dinamizando estas discusiones. Quienes están interesados en continuar con las discusiones que en estos 10 módulos se trataron, pues están invitados a mirar la página de YouTube de la red GCTI, en donde hemos venido creando unos encuentros red GCTI. Empezamos con una serie sobre las recomendaciones y los diagnósticos de la misión de sabios que también es una de los activos con que hoy cuenta el sistema, que nos da razones para el optimismo, pero que debemos mantener la sociedad civil de alguna manera, la academia y demás actores de la sociedad vigilantes para que las políticas públicas se hagan de la mejor forma posible, para que las decisiones, los diseños de los instrumentos de política pública se hagan a conciencia, basados en evidencia, que los procesos de evaluación se lleven a cabo, donde haya un grado de responsabilidad identificada de los distintos actores que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto no es una responsabilidad única y exclusiva del Estado o de un ministerio en particular. Esto es una responsabilidad social de todos quienes hacemos parte del sistema para aportar a un bienestar de nuestras próximas generaciones y de nuestros prójimos nuestros connacionales o los que habitan en nuestro territorio. De esta manera llegamos entonces al final de este curso. Quienes quieran profundizar están invitados a leer estos 2 libros en los cuales yo participé activamente, que traté de alguna forma combinar las discusiones, por un lado, que se dan en el marco del Research Handbook on Innovation Governance for Emerging Economies, y por otro lado el Manual de Análisis y Diseño de Políticas Públicas, donde los temas de política pública y de gobernanza son tratados. En estos 10 módulos no se pretendió abarcar absolutamente todas las temáticas relacionadas con la gobernanza del conocimiento y la innovación para el desarrollo, sino tratarlo de manera introductoria, porque cada una de estas distintas temáticas discutidas perfectamente da para individualmente un curso completo. De manera que espero que quienes vean estos videos y con quien tenga la oportunidad de discutir las próximas sesiones al respecto de los distintos videos, encuentren allí formas de profundización, porque no se pudieron hacer por razones obvias de tiempo en este marco de los 10 módulos. De manera que estoy a disposición para discutir lo que las personas que hayan visto estos videos
tengan y aprovechar la oportunidad en los que nos encontremos en el marco de las clases o por la vía de las redes sociales, Twitter, es @Ordóñez Gonzalo, o LinkedIn y otras redes, o el correo electrónico. Fue un placer.